¡Hala, qué lúgubre es, qué lúgubre este tema! Bueno, sean bienvenidos a la segunda parte, pues, ¿no? El momento en el que yo voy a hablar. Básicamente voy a hablar sobre una nota climática saliendo de mi zona de confort, que ya no voy a tocar astrofísica en esta semana, sino solo medio ambiente, ¿no? Esta semana me impactó bastante una noticia que por ahí leí que se titulaba Preocupado por el futuro de la Tierra. Bueno, la perspectiva es peor de lo que incluso los científicos pueden comprender. Incluso ayer hice un Reels para mi Instagram. La información es demasiada, no pude resumirlo en 30 segundos definitivamente, así que solo coloqué screenshots como para que la gente pause y lee, porque en realidad es profundo lo que leí, o sea, yo lo leí y cada vez mi rostro iba cambiando y diciendo, o sea, estamos perdidos, ¿no? Estaba como Billy, nos destruiremos todos, algo así. Vamos a Eh, morir de, sí, de, vamos, de, de era sí, de hielo. de la Vamos. era de hielo, ¿no? Bueno, a ver, este estudio, eh, publicado por Cory Bradshaw, que es profesor de Ecología Global y líder temático de modelos para el Centro ARC de Excelencia para la Biodiversidad y el Patrimonio de Australia, es un metaestudio, ¿no? Revisa más de 150 estudios para producir, pues, un resumen del estado del mundo natural. Y básicamente lo que hace el estudio es describe las probables tendencias futuras en la disminución de la biodiversidad, que ya hemos hablado anteriormente, pues que la disminución de la biodiversidad es pues, como lo más negativo. Luego la extinción masiva, la alteración del clima, la toxificación planetaria, y luego aclaran la gravedad de la difícil situación en la que estamos viviendo y ofrecen al final como una especie de medidas que podemos tomar para lograr enfrentar esta crisis que está por venir o en la que ya estamos y que deben abordarse ahora, o sea, son medidas que deben tomarse ahora, ¿no? Y luego menciona por ahí, ¿no? Leo textualmente, es casi seguro que los problemas, todos relacionados con el consumo humano y el crecimiento de la población, empeorarán en las próximas décadas. El daño se sentirá durante siglos y amenaza la supervivencia de todas las especies, incluida la nuestra, ¿no? Porque por lo general siempre es como que hablamos del cambio climático, el planeta, el planeta, el planeta, pero no es el planeta, ¿no? Somos nosotros y todas las demás especies las que vivimos en este planeta las que van a salir seriamente afectadas. Luego mencionan que el mensaje puede no ser popular y de hecho es aterrador y muchas personas lo calificarán de alarmista, pero ellos creen que los científicos deben ser sinceros y precisos para que la humanidad comprenda la magnitud del problema en el que estamos metidos todos nosotros, ¿no? Primero, Primero tenemos que entender el problema, ¿no? Número uno, las condiciones ambientales futuras serán mucho más peligrosas de lo que los expertos creen. ¿Y por qué es que los expertos creen? ¿Acaso es que los científicos no pueden ver qué tan peligroso va a ser esto? Y ellos postulan lo siguiente, y es que se debe a gran parte a que los académicos o los científicos que tienden a hacer los estudios tienden a especializarse en una sola disciplina, lo que significa que están poco familiarizados con todo el complejo sistema que comprende todo el planeta y poner las soluciones es mucho más complejo cuando no ves como todo el panorama, ¿no? Sí, justo, Y, perdona que te corte. dale, dale. Ayer vi un tweet que decía, ¿cuál ha sido el concepto que cambió la forma en cómo tú miras al mundo? Y había gente que decía la deriva genética, el interés compuesto, la evolución darwiniana, pero el que cambió la forma como veo el mundo es la teoría de sistemas, el Systems Theory. Sí, Entonces, cuando ves las cosas como sistemas y sus interacciones entre ellas como una red compleja de factores, te das cuenta de un montón de cosas. Entonces, me parece que eso es lo que está ocurriendo con los investigadores. Los investigadores solamente ven un tipo de factor que es en el que se especializan, que entran como que en visión túnel, eh, y no se dan cuenta o no pueden eh, entender los alcances de los otros factores. Entonces, una vez de que tienes como que por eso a veces los científicos hace años hacían proyecciones y predicciones que finalmente no se han estado, algunas no se han estado cumpliendo. Es porque solamente estaban viendo un factor. Me parece que eso es a lo que se refiere el investigador. sí, 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 claro. O sea, de todas maneras no está mal, ¿no? O sea, cada uno es como que obviamente va a analizar la realidad desde su punto de expertise, pero sí es importante pues realizar como un conjunto, o sea, ver qué es lo que
todo lo que se estaba haciendo para al menos tener una idea general del problema en realidad, ¿no? Y eso es lo que han hecho con este metaestudio, ¿no? Además, pues plantean, pues, que el cambio positivo puede verse obstaculizado por los gobiernos que rechazan o ignoran los consejos científicos, ¿no? La realidad está en nuestra cara, ¿no? La ciencia no es promovida por muchos gobiernos, es más, toman medidas, y lo hemos visto en el coronavirus, ¿no? Toman medidas que no van de acuerdo a lo que la ciencia dice, a la evidencia científica, ¿no? Gobiernos, congresos promoviendo el uso de dióxido de cloro, promoviendo el uso de la ivermectina, teniendo una poca campaña de divulgación con respecto a las vacunas. Entonces es claro que las personas van a estar en contra por miedo de lo que no conocen, y pues eso tiene que venir pues de parte de campañas de divulgación, ¿no? Pero bueno, Sí, me parece que el paper pone de ejemplo lo ocurrido con Brasil y Bolsonaro y con lo ocurrido con Trump. Que, porque habla específicamente de derecho de gobiernos populistas sí, 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 más adelante lo y en menciono. contra que tiene políticas que no van de la mano con las medidas ambientales. Sí. Otras cosas que menciona, por ejemplo, es ese sesgo de optimismo humano, ¿no? Pensar que es más probable que a la otra persona le sucedan cosas malas y a mí no, ¿no? Que a mí Que no. esto, o sea, claro, ¿no? Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando las personas empiezan a relajar las medidas por el COVID-19. Es como que, no, pues a mí no me va a dar, yo me cuido, ¿no? Tal, 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 ¿no? Tienen otro apartado que dice los números no mienten, y básicamente es como que nos dan una revisión del estado actual del medio ambiente global, ¿no? Y ponen varios puntos que para mí son una clara señal de cómo es que incluso, o sea, de cómo es que la humanidad ha logrado cambiar todo el planeta en los últimos 11.000 años, ¿no? Comienzo con el primero. Dice, una reducción a la mitad de la biomasa vegetal desde la revolución agrícola hace unos 11.000 años. En general, los humanos han alterado casi 2/3 de la superficie terrestre de la Tierra. Segundo punto, alrededor de 1.300 extinciones de especies documentadas durante los últimos 500 años y muchas más sin registrar. En términos más generales, el tamaño de la población de especies animales ha disminuido en más de 2/3 durante los últimos 50 años, lo que sugiere que son inminentes más extinciones. 3. Alrededor de 1 millón de especies de plantas y animales en todo el mundo amenazadas de extinción. La masa combinada de mamíferos salvajes hoy es menos de 1/4 parte de la masa antes de que los humanos comenzaran a colonizar el planeta. Los insectos también están desapareciendo rápidamente en muchas regiones, y este punto de los insectos es grave, ¿no? Justo esta semana también había otro estudio en el que hablaba, pues, de las consecuencias que puede acarrear la disminución de insectos, ¿no? 4. El 85% del área mundial de humedales se perdió en 300 años, y más del 65% de los océanos se vieron comprometidos en cierta medida por los humanos. 5. Una reducción a la mitad de la cobertura, o sea, cobertura coral viva en los arrecifes en menos de 200 años, y una disminución en la extensión de pasos marinos en un 10% por década durante el último siglo. Aproximadamente el 40% de los bosques de algas marinas han disminuido en abundancia, y la cantidad de grandes peces depredadores es menos del 30% que la de hace un siglo, ¿no? Este también de los arrecifes de coral es un gran problema para los ecosistemas marinos, ¿no? Y ahí yo siento que pues lo sabe perfectamente, ¿no? Luego eh, menciona, ¿no? Cómo es que esto empeora mucho más, ¿no? La población humana ha alcanzado 7.800 millones, el doble de lo que era en 1970, y se prevé que alcance los 10.000 millones en 2050. Más personas equivale a una mayor inseguridad alimentaria, lo que equivale a una mayor degradación del suelo, una mayor contaminación de plástico y una mayor pérdida de biodiversidad. ¿Y qué es lo que ocasiona una pérdida de biodiversidad en los ecosistemas a los cuales nosotros estamos presionando? Es la probabilidad más alta de que estas enfermedades salten del mundo salvaje hacia nosotros, ¿no? Así que, gente, en serio, ya lo he mencionado otras veces, pero lo del coronavirus es solo la puerta de todo el cuarto terrorífico al que estamos entrando, ¿no?
Luego, lo mencionan acá, ¿no? Las altas densidades de población aumentan la probabilidad de pandemias, por lo que, lo que mencioné hace un instante, y luego también impulsan el hacinamiento, el desempleo, la escasez de viviendas, el deterioro de la infraestructura, y pueden provocar conflictos que conduzcan a insurrecciones, terrorismo y guerras. Porque, Migraciones también. y hasta este momento no he mencionado nada del calentamiento global, ¿no? Definitivamente. Ellos dicen que incluso si todas las naciones del... A mí me da no sé qué contestas con las noticias más terribles y ahí se está que se ríe. No, no me estoy riendo, sino que me dio, o sea, dijo de forma como que un poco sarcástica y todavía no mencionó el calentamiento global, ¿no? Pero no, o sea, no, nada, sí. La acidificación de los océanos. Sí, bueno, ahora ya estamos 1 grado Celsius, este siglo, o sea, ya superamos el grado Celsius y casi con seguridad superaremos el 1,5 grados Celsius entre 2030 y el 2052. Incluso si todas las naciones del Acuerdo de París ratificaran sus compromisos, el calentamiento aún alcanzaría el 2,6, entre el 2,6 y el 3,1 grados Celsius para el 2100. Esto es grave, ¿no? Es grave. Quienes no sepan, pues, cuáles pueden ser las consecuencias, los invito a ver Una vida para nuestro planeta, un documental en Netflix de David Attenborough, ¿no? Luego, hay algo que es un gran obstáculo, y es la decisión política, ¿no? Ellos dicen que la formulación de políticas globales está muy lejos de poder abordar estas amenazas existenciales, ¿no? Y además, claramente solucionar este problema requiere de decisiones a largo plazo, ¿no? Pero sabemos todos que los intereses cortoplacistas de los gobiernos y un sistema económico que concentra la riqueza entre unos pocos individuos es un gran obstáculo para que podamos abordar este problema como se debe. Luego también menciona lo que Víctor mencionó hace un momento, que dice, los líderes populistas de derecha con agendas antimedioambientales van en aumento y en muchos países los grupos de protesta medioambiental han sido etiquetados como terroristas, ¿no? Este clásico terruqueo, El terruqueo. el terruqueo, que ya sabemos quiénes suelen, pues, terruquear, ¿no? A los demás, ¿no? Especialmente con este temas medioambientales, ¿no? Y justo mencionan algo de lo que ya he mencionado anteriormente, ¿no? Dice, el ambientalismo se ha convertido en un arma, como una ideología política, en lugar de ser visto como un modo universal de autopreservación. O sea, ni siquiera debería, es como que yo me preocupo por el medio ambiente, entonces debe ser socialista, entonces debe ser de izquierda. Es como, debería ser de sentido común de parte de todos nosotros, no solo de una ideología política o de la otra. Entonces, al final nos mencionan algunas medidas que deberíamos tomar para evitar o al menos mitigar, pues, este espantoso futuro, ¿no? Número 1, abolir el objetivo de crecimiento económico perpetuo. No podemos tener una economía que siempre aspire a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, sin tener en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias no solo en nuestras formas de vida, en nuestras sociedades, sino pues, en todo el ecosistema global, ¿no? Luego dice, revelar el verdadero costo de los productos y actividades al obligar a quienes dañan al medio ambiente a pagar por su restauración, por ejemplo, impuestos al carbono, ¿no? Luego, eliminar rápidamente los combustibles fósiles, apostar por energías limpias, regular el mercado reduciendo la monopolización y limitando la influencia empresarial indebida en la política. No sé si esto es posible. Luego, educando y empoderando a todas las mujeres de todo el mundo, incluso dándoles control sobre la planificación familiar, ¿no? Esto es claramente, pues, para evitar la sobrepoblación, ¿no? Y al final lanzan un mensaje, ¿no? Los científicos no deben endulzar los abrumadores desafíos que se avecinan, en cambio deberían decirlo tal y como es. Cualquier otra cosa, en el mejor de los casos, engañosa, y en el peor, potencialmente letal para la humanidad. Ahora, ahí hay un contraargumento, porque ya existen estudios de que hablan no tanto de un crecimiento poblacional, sino Sí. una reducción de la población que se va a dar en los próximos años, ¿no? Ya hay varios estudios ya relativamente serios. Ya hay incluso sociólogos, economistas que han comenzado a hacer estudios en base a esa suposición. Y con respecto a lo otro, me parece que el principal problema termina siendo lo primero que mencionaste. No existe ningún sistema económico, ninguno. No es una cuestión de capitalismo, es una cuestión de todos los sistemas económicos se basan en el crecimiento. No existe ninguno que no se base en el crecimiento. Y al no haber una opción,
entramos en el sesgo del statu quo, no nos movemos. Tendría que existir una opción a esta opción económica del crecimiento continuo. Yo tengo una idea, pero necesito probarla primero, ¿Tú qué que opinas? es trasladar el consumo hacia lo digital. De esa manera puedes seguir generando crecimiento, puedes seguirle dando trabajo a las personas sin necesidad de depredar tu medio ambiente. Pero ese es un tema Ya lo habías bien mencionado complejo. anteriormente, ¿no? Me Sí, pero parece. no en cámara. Te lo Ah, mencioné conversando en persona. O sea, mejor dicho, así, pero no estaba grabado. face to face. Ahí Pero, está en tú. fin, ¿tú qué opinas, Darwin? Am, o sea, en realidad me sonreía por ratos porque en realidad lo que Adri está diciendo no es nada nuevo, ¿no? Puede ser que los estudios hayan estado así como que separados. Lo interesante de este es que hace todo un análisis holístico, un metaanálisis. Y básicamente si tú te mantienes al tanto de boletines, de informes de la ONU, de la FAO y todo esto, te vas enterando todo el tiempo, ¿no? De qué, o sea, cómo estamos en realidad. Y hace un par de años un amigo, me acuerdo que estábamos caminando y me preguntó, ¿qué piensas, Aisa? ¿Estamos condenados como humanidad? Le dije, sí, definitivamente estamos condenados, ¿no? O sea, yo tengo una visión súper pesimista sobre el futuro y sobre nuestro final y el deterioro de nuestro planeta y demás, ¿no? Y de hecho siempre la he tenido, ¿no? Porque, a ver, no solo por mi formación como bióloga, sino que he tenido algo siempre de que he podido ver los vínculos entre los elementos de los sistemas, sobre todo de los ecosistemas, nosotros como parte de algo y todos los organismos como parte de algo. Y ya de repente una de los conceptos, ya que Víctor hablaba de los conceptos que te van cambiando la vida, de repente para mí fue uno de ellos fue el de la hipótesis Gaia y todo esto, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué es la hipótesis Gaia? Perdona. la hipótesis Gaia es esta que Lovelock desarrolla junto a Margulis, de que la Tierra es un sistema vivo de por sí, o sea, no es una roca sobre la cual viven organismos vivos, sino todo es un sistema vivo que se va regulando nosotros a la Tierra y el planeta a nosotros, ¿no? O sea, que lo Ok. vamos modelando y el planeta nos va modelando a nosotros. Mm. Entonces, definitivamente esto es normal, pasa de manera pasiva a través de los años, de los milenios, de millones de años, ¿no? Pero que en los últimos años esa, ese modelamiento que de nuestra parte hacia el resto del sistema es mucho más abrupto, es mucho más marcado y por lo tanto es mucho más acelerado, ¿no? Porque claro, o sea, las especies mutan, las especies se extinguen y eso es normal. El suelo cambia, la conformación de los ecosistemas también varía y demás, pero que en los últimos años esto es súper acelerado, ¿no? Adrián, por ejemplo, mencionaba de la disminución de la biomasa vegetal, ¿no? Por la industria agrícola, por ejemplo, ¿no? El tema es de que la agricultura no solo afecta al suelo o a la disminución de los vegetales, o sea, de la biomasa vegetal, sino también de manera directa, ni siquiera es decir de manera indirecta, es de manera directa al resto de organismos no vegetales, ¿no? Un árbol no es solo un árbol, es la casa muchísimos organismos, ¿no? Y, pero yo me acuerdo que cuando era chiquilla, o sea, tendría unos 8 o 10 años, y le hablaba a mi papá con mucho pesimismo sobre nuestro futuro, ya, así desde chiquita. Desde 8 o 10 Me años no acuerdo vamos a que, morir. Vamos a morir. sí, básicamente era eso. Me acuerdo que mi papá me dijo, ya, es cierto, o sea, pero también es cierto que nosotros estamos causando y acelerando esto y todo nuestro sistema, pero también es cierto de que somos los únicos con la capacidad de sobrellevarlo o resolverlo, ¿no? Porque si no somos nosotros, ¿quién? ¿O Qué qué? sabia respuesta la de tu papá. Eh, no va a ser por la intervención de un ente divino, no va a No ser van a por venir la los intervención. extraterrestres, no van a venir los vulcanos a ayudarnos. No, No, eso tenemos que hacerlo exacto, no va a nosotros. ser nada de eso, la solución está en nosotros y solo en nosotros. Ahora, que vamos a poder revertir todo el daño causado es imposible. De que vamos a vivir en un paraíso de acá dentro de 50 años tampoco va a pasar, porque los efectos son permanentes por ponerle una escala de tiempo humana, ¿no? Porque de hecho de que
no podemos hablar de permanente millones de años, ¿no? Pero más o menos en una escala de tiempo humana, generacional, sí, son permanentes, ¿no? Y eso. Sí, yo ahí estoy de acuerdo con tu papá. Si bien es cierto que somos una especie destructora, infantil, estúpida hasta cierto punto, eh, también somos una especie que ha logrado sobreponerse y el desarrollo de nuestra inteligencia y de nuestro espíritu eh, nos ha permitido sobresalir de problemas y yo todavía no le pierdo total esperanza, no le pierdo la total fe al ingenio humano y a nuestra capacidad de ser empáticos, no solo con nosotros mismos, con nuestra propia especie, sino con el resto de especies. Yo, Todavía tengo fe. yo tengo algo último que decir y es que, bueno, a veces cuando hablo sobre esto en TikTok no es como la gente, o sea, cuando por ejemplo mencioné sobre las medidas que David Attenborough plantea al final del documental Una vida para nuestro planeta, una de esas medidas es, por ejemplo, el reducir el consumo de carne, ¿no? Uno de los comentarios era como, ni pienses que me voy a volver vegano, ¿no? Número uno, es como, solo tienes dos opciones, o sea, subsistes y reduces tu consumo de carne o no, o sea, te extingues y ya no va a haber nadie quien pueda comer esa carne a menos que sean carnívoros o animales, no sé, que logren subsistir, ¿no? Entonces no hay como que muchos escenarios a los cuales podamos escapar, ¿no? Definitivamente quienes logren sobreponerse a este futuro aterrador no van a pensar como nosotros, o al menos como la raza humana, o sea, la humanidad que logra sobrevivir no va a pensar de la misma manera que piensa la humanidad ahora, porque para lograr sobrevivir o para lograr superar ese obstáculo, se necesita una forma de pensar diferente a la que tenemos como humanidad ahora. Sí. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Bueno, ya volvemos aquí con la censura de Donald Trump. No se muevan que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast.